Ayer hubo rueda de prensa en el Real Madrid por parte de Florentino Pérez, de su presidente, la primera en más de 10 años, o por lo menos la primera de esta entidad, que no sea, pues no sé, declaración, una rueda de prensa en toda regla. No era para anunciar un fichaje, desde luego, era para decir que él no se va, que no dimite, y de paso para decirnos a todos que la culpa es de los demás. No os vayáis, los que no os guste el fútbol, no voy a hablar de fútbol, aunque sí voy a hablar de fútbol. Hablar del Real Madrid y hablar del presidente Florentino Pérez es hablar del poder en España, es hablar de la política, es hablar del control de los medios de comunicación. Florentino Pérez lleva más de un cuarto de siglo en el palco. Ha ganado 23 títulos en la última década. Ha construido el estadio más caro de Europa, más caro incluso de lo que lo presupuestó, y ayer se plantó ante los periodistas para explicar que todo funciona bien, que las peleas en el vestuario son normales y que la COPE, el ABC, el País y medio mundo están confabulados para hundirle. Hoy en Bala Extra vamos a repasar con datos, sin contemplaciones, lo que dijo, lo que no dijo y lo que lleva años haciendo. Porque una cosa es un presidente con autoridad y otra un presidente que convierte cada crisis en una conspiración universal. Y ayer Florentino cruzó esta línea con aplomo de veterano, del que lo ha hecho más veces y sobre todo del que maneja los hilos del poder, los hilos de la política, los hilos de las recalificaciones para conseguir Valdebebas, Las Torres, en fin, dinero para el Real Madrid. Florentino tiene en el Real Madrid un hub de poder, un lugar en donde todo su poder empresarial y todo su poder económico, que bien nos recuerda que él no necesita más dinero, todo ese poder a sus casi 80 años, tiene como... Era el Alep, creo que era el Alep, el lugar mítico de Borges, por el que el punto del universo por el que todo pasa, en el que todo se concentra, a través del que todo atraviesa. Ese es el palco del Bernabéu, ese es Florentino Pérez y sobre todo ese es el Real Madrid para Florentino Pérez, para la política y para la economía española. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Egunon, buenos días. Hoy es miércoles 13 de mayo de 2026, día de Fátima. Este es el capítulo 1808 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con una cosa que no suele ocupar espacio en este podcast y que creo que es aún más peligroso que hablar de política, que es hablar de fútbol y expresamente hablar críticamente de un líder cuasi político, casi de un presidente de la República de este Reino de España, como Florentino Pérez. Su rueda de prensa de ayer, su soberbia, sus datos verdaderos y sus datos inventados. Con respeto a lo que ha hecho bien y sin ningún respeto al postureo que mostró ayer y algunas de las cosas. Vaya por delante varias cosas, porque creo que hay que ser honestos en la vida. Punto número 1. Yo soy del Athletic Club de Bilbao. Punto número 2. Tengo una infancia en la que me encantaba pues ver ganar al Real Madrid de Corbalán, de Bravender, de Romay, de Fernando Martín, que en paz descanse. En fin, tengo una edad, como podéis ver. Y luego yo nunca he sido del Real Madrid, pero a mí me gustaba ver ganar al Madrid en Europa. Yo no he sido en ese sentido un hooligan. A mí me gustaba que el Real Madrid, como un equipo de mi país, que tenía grandes jugadores siempre, cuando en el Real Madrid jugaban jugadores españoles y 2 extranjeros, y cuando en el Real Madrid, como en el resto de equipos, pero con más dinero y con más talonario, se pudo empezar prácticamente a hacer un equipo en el que solo juegan o casi solo juegan extranjeros, ¿no? Sin menoscabo de una gran cantera que la tiene, con grandes jugadores como la del Barça o como la del Athletic, aunque bueno, cierto que la del Barça y la del Real Madrid pues a otro nivel también por el tipo de jugadores que dan, aunque bueno, yo creo que con una filosofía, la nuestra, la del Athletic, indudablemente admirable. ¿Qué me ocurre? Me ocurren 2 cosas. Me ocurre que el triángulo formado
y seguramente si eres del Madrid te enfadarás un poco conmigo por lo que voy a decir, el triángulo formado entre Florentino Pérez, Mourinho y Ronaldo, la soberbia que suman entre los tres, la chulería que suman entre los tres, a pesar de la brillantez de los tres en lo suyo, me alejaron del Madrid. Me alejaron del Madrid y me descubrieron como un aficionado del Athletic que no quería que ganara el Madrid. Yo he ido contra el Madrid en toda la Champions, pero no solo en la de este año, sino en las anteriores. Lo siento por amigos de verdad, como mi querido Emilio, que, en fin, le rascará un poco esto que estoy diciendo. Pero sí, me reconozco. Y luego me reconcilio con alguno de sus jugadores cuando juegan con la selección, con otros no. Con la gente que no sabe ganar y que es mal educada y que tiene a gala además serlo, con esa gente no. Entonces yo me alegro especialmente de que algunos jugadores este año no hayan apenas visto el balón cuando han vuelto de sus lesiones. Y sabéis de quién estoy hablando, los que entendáis de fútbol. Pero veis que aquí hay política, aquí hay muchas cosas. El Real Madrid es una institución muy conocida en el mundo. Entonces, el contexto es ese, es un contexto en el que veo con cierta simpatía al Barcelona, aunque le veo también todas las costuras, no penséis que soy tonto, como se las veo al Athletic, y soy un aficionado del Athletic. Por lo tanto, voy a hablar de un club por el que en algún momento de mi vida he sentido simpatía, especialmente, ya digo, cuando no jugaba contra mi equipo y cuando jugaba sobre todo en el exterior. Pero no termino de entender esta cosa cuando veo a todos estos youtubers que desde la víscera más absoluta hablan de determinadas cosas, creo que de aquella manera. Pero vamos por partes. El Real Madrid llega a este mes de mayo con 2 temporadas seguidas sin ganar un título grande, bueno, ni grande ni pequeño diría yo, después de un 2024 que fue espectacular, con 5 títulos en un año. El 24-25 y el 25-26 han sido desiertos, ni Liga, ni Champions, ni Copa para un club que vive del metal, que vive de ganar, porque esto en el Athletic Club nos lo podemos permitir. O sea, yo me he tirado 30 años, más de 30 años, 40 años en realidad, entre una gabarra y otra gabarra. Y ni siquiera fue por ganar la Liga, fue por ganar la Copa, ¿no? Eso no es una crisis en un equipo como el Athletic, pero es toda una crisis deportiva en toda regla en un equipo como el Real Madrid. En paralelo, el vestuario ha sido noticia más por los problemas que por el juego. Desde finales de 2025 se han filtrado peleas a puñetazos entre jugadores importantes, broncas entre Mbappé, Bellingham, Vinicius, serios problemas de convivencia y un Bernabéu que ha llegado a pitar su propia estrella brasileña. El relato del vestuario sano, del que hace referencia en la rueda de prensa de ayer Florentino Pérez, hace mucho tiempo que no funciona, que chirría. En ese contexto, esa rueda de prensa de ayer de Florentino Pérez, sentado ante los medios, fue la primera rueda de prensa como presidente, o al menos de este estilo, en más de una década. Y arrancó con una frase que ya ha quedado para la historia. Lamento decirles que no voy a dimitir. Nadie se lo había preguntado aún, pero él decidió empezar por ahí. Después anunció elecciones y acto seguido explicó que se presentará de nuevo. Claro, a partir de ahí, reparto de culpas. Señaló a la COPE, al ABC, del que dijo para que quedara claro que se va a dar de baja como suscriptor, y a otros medios tradicionalmente afines al madridismo que he citado en la entradilla. Les acusó de promover una corriente de opinión contra él, de inventar que estaba enfermo, de querer echarle, y dedicó buena parte de su intervención a hablar del caso Negreira, del Barcelona, de los árbitros y de los 18 puntos que, según él, les han robado los árbitros esta temporada, porque hay una conjura de los árbitros contra el Real Madrid. De hecho, habla de no sé cuántas docenas de títulos que les han robado los árbitros en los últimos años. Pero vamos a separar lo que tiene base de lo que es puro relato. Florentino no llegó al Real Madrid ayer. Su trayectoria es incontestable en muchos aspectos. Bajo su presidencia, el club ha vivido 2 grandes eras, la de los galácticos
y la de las 4 Champions en 5 años. Solo en la última década el Madrid ha ganado la Champions, Ligas, Mundiales de Club, Supercopas, 23 títulos en 10 años, con un 2024 que cerró con 5 trofeos. En lo económico los números son aún más rotundos. En 2025 el Real Madrid fue, por 9ª vez en 12 años, el club de fútbol más valioso del mundo según la revista Forbes, con una valoración de 6.750 millones de dólares y unos ingresos de más de 1.100 millones anuales. Brand Finance cifra el valor de la marca en torno a 1.900 millones, solo la marca, un 14% más que el año anterior, incluso tras una temporada horrible. Sobre el caso Negreira también tiene parte de razón, que el Barcelona pagó más de 8 millones de euros al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 17 años está acreditado. ¿Que eso es un escándalo monumental? También. Un juez instructor ha hablado de corrupción sistémica y la Asociación Española de Árbitros reconoce que el caso es lo más grave que ha vivido el fútbol español en décadas, aunque recuerda que el procedimiento sigue en curso y que no hay árbitros imputados por ahora. Es decir, sí, Florentino preside un club objetivamente exitoso y económicamente hegemónico, sí, el caso Negreira existe y es grave, ese es el suelo de la realidad sobre el que se ha construido el discurso de ayer. El problema es lo que Florentino construye encima. La frase de entrada de ayer, no voy a dimitir, no es la de un presidente que rinde cuentas, es la de alguien que se siente propietario de la institución. Es el sonido de un político malo, que de hecho lo fue, y fue malo. De esos que convierten su permanencia en el cargo en una especie de derecho adquirido. Luego vinieron las culpas. Florentino Pérez, el presidente que más influencia tiene sobre la prensa deportiva española, el hombre al que se atribuyen llamadas directas a directores de medios para pedir cabezas, me estoy acordando de algún periodista del país que fue cesado en su cobertura al Real Madrid, ayer se presentó como víctima de los medios. COPE y ABC, templos de la comunicación madridista, durante décadas pasaban de aliados a parte de la conspiración. Y eso no cuadra con la hemeroteca. Hace años Mundo Deportivo y otros medios cercanos al Barça relataron la salida de Diego Torres de la sección de deportes del país tras constantes fricciones con Florentino. Columnistas como Santiago Segurola, bilbaíno, magnífico escritor y periodista, o programas críticos en radios nacionales han contado a veces en voz baja, a veces en voz alta, cómo el acceso al club, las entrevistas y las filtraciones se dosifican en función de la docilidad del periodista. Florentino pone y quita periodistas, llegó a decir abiertamente más de uno. Ayer ese mismo Florentino hablaba de corriente de opinión creada contra él, de rumores sobre su salud, de ataques personales, sin una sola autocrítica. Lo que en política llamamos manual del agredido permanente. El líder que, aunque lleve décadas en el poder, se presenta siempre como víctima de un complot. Como lo de la otra que decía que en México ha pasado mucho miedo porque México ya se sabe que es un país violento y no se le ha dado la protección suficiente. Pues eso, soy la víctima. Y cuando se habló de las peleas del vestuario, el enfoque fue revelador. Dijo que siempre ha habido peleas, que peleas hay todos los años, que peleas hay a menudo, pero que antes quedaban en casa. Hablamos de peleas físicas, no estamos hablando de discutir. Yo sé cómo es un vestuario. Yo sé la energía que hay en un vestuario. Yo sé lo que es ese cortisol corriendo por el cuerpo de los chavales, en este caso de los jugadores que ya no son tan chavales, en medio o después de un partido. Lo sé. El problema no es que haya un vestuario roto, el problema es que el vestuario ya no obedece la primera ley del florentinato, que es no filtrar nada que pueda dañar la imagen del presidente. Y lo ha dejado bien claro, a él lo que le ha molestado no es que se hayan peleado. Son buenos chicos, ha dicho, son buenos chicos. Aquí decía Arzayus, los chicos de la gasolina. ¿Cómo que son buenos chicos? Que se están pegando en el vestuario, que son profesionales, que ganan millones de euros. Buenos chicos. Buenos chicos. Lo malo es que se ha dado a conocer. y sabemos quién, además dijo, ¿no? Como amenazando. Y luego están los números que ha puesto ayer encima de la mesa. Florentino habló de que este año el Real Madrid le han robado 18 puntos en Liga. 18. No dijo creo que nos han perjudicado, dijo nos han quitado 18 puntos. Es una cifra fabricada por el propio club en un informe interno de jugadas polémicas, sin revisión independiente
Sin metodología pública, sin auditoría externa, la Asociación Española de Árbitros ya le ha respondido en otras ocasiones a este tipo de afirmaciones. Recuerda que el caso Negreira se refiere al Barcelona, que no hay ningún árbitro procesado o acusado de prevaricación en partidos del Real Madrid y que las designaciones arbitrales se han hecho bajo supervisión de órganos colegiados desde hace años. Los errores existen, pero convertirlos en una resta automática de 18 puntos es como mínimo un ejercicio creativo. Aquí hay un truco retórico muy clásico. Mezclas una injusticia real, Negreira, con una injusticia imaginada, los 18 puntos, para que la verdad de una salpique de legitimidad a la otra. El Barcelona pagó al número 2 de los árbitros, cierto. De ahí no se deduce que cada vez que el Real Madrid no gana la Liga sea por una conspiración aritmética. El victimismo funciona muy bien en política porque convierte cualquier crítica en prueba de que el enemigo te teme. Ayer Florentino jugó esa carta de manera descarada. Si la prensa le critica, es porque le quiere echar. Si los árbitros no pitan lo que él cree, es porque son corruptos. Si el equipo no gana, es porque el sistema está en su contra. No hay espacio para que el igual nos hemos equivocado. Igual de significativo es todo lo que no dijo. No dijo ni una palabra sobre su poder mediático real. No se mencionó que el Real Madrid tiene su propia televisión, Real Madrid Televisión, que actúa como altavoz institucional y como herramienta de presión sobre el resto de medios. No explicó la larga lista de periodistas que han perdido el acceso al club tras piezas críticas, ni los mensajes grabados en los famosos audios filtrados, en los que presume de controlar a directores de periódico. No dijo nada sobre la ironía de que en 2006, cuando consideró que había fracasado, sí presentó su dimisión. Entonces habló de falta de liderazgo y de que había malcriado a los jugadores. 20 años después, ante otra crisis deportiva y un vestuario en guerra, la única opción que contempla es seguir. No porque las circunstancias sean mejores ahora, sino porque su forma de ver el poder ha cambiado. Tampoco explicó que esa supuesta democracia ejemplar del Real Madrid está blindada por la ley del deporte y por unos estatutos que exigen avales multimillonarios para poder presentarse a la presidencia. Sobre el papel el club es de sus socios, una cosa que repitió hasta la saciedad, como el Athletic, como el Barça y no me acuerdo si el Oviedo, no me acuerdo. Hay 4 clubs en España que no se hicieron sociedades anónimas deportivas y que siguen perteneciendo en teoría a sus socios. Pero claro, es sobre el papel. En la práctica, solo un pequeño grupo de fortunas personales tiene capacidad real de presentarse. Él es una de esas fortunas. Así es fácil defender que el club no sea una sociedad anónima deportiva. Es un cortijo sin acciones, pero con una puerta de entrada de lujo. Y no dedicó ni un minuto a la autocrítica deportiva. Fichajes que no han cuajado, un vestuario desequilibrado, decisiones complicadas como la gestión de Mbappé o el relevo de entrenadores. Todo era o bien fortaleza del club o bien culpa de factores externos. Cero espacio para reconocer errores propios recientes. Con ese cuadro, la pregunta de fondo no es si el Madrid es grande, que lo es, sino qué tipo de liderazgo tiene hoy. Forbes y Brand Finance dicen que el Real Madrid es, año tras año, el club más valioso del mundo. 6.750 millones de dólares de valoración, 6.000 millones de valor empresarial, 1.900 millones de valor de marca. El club es una máquina de generar dinero y en eso Florentino tiene un mérito enorme. Ha sabido transformar un club grande en una multinacional gigantesca. Pero la historia del deporte está lleno de gigantes económicos mal gestionados en lo deportivo. El Manchester United, es un ejemplo perfecto. Líder en valoración económica durante años, pero encadenando temporadas mediocres. El valor de la marca no te garantiza un vestuario sano ni un proyecto deportivo coherente. El Madrid de estos 2 últimos años ha tenido más ruido que fútbol. Las peleas de vestuario, el desgaste de figuras clave, la sensación de equipo partido en clans. Todo eso no desaparece porque una consultora de Londres te ponga arriba en un ranking y cuando el máximo responsable se sienta ante los micrófonos y lo explica todo en clave de conspiración externa, lo ves de una manera en que no estás viendo fortaleza. Estás viendo una mezcla de soberbia y miedo. Así que, ¿qué se puede decir de Florentino desde una cierta distancia?
Ha sido probablemente el presidente más influyente de la historia del Real Madrid, en títulos, en dinero, en globalización de la marca, en construcción del estadio. Ahí está su legado. Es absurdo negarlo. Pero la rueda de prensa de ayer lo dibuja también como otra cosa. Un hombre que lleva tanto tiempo en el poder que ya no distingue entre el club y su propia persona. Hay ejemplos en la política a cientos. Me voy a acordar de uno, el señor Pujol. Cataluña era él. Si le atacaban a él, le atacaban a Cataluña. Alguien que ante una crisis deportiva y de vestuario elige el camino más fácil, que es culpar a todos los demás en lugar del más difícil, que es mirar hacia adentro y hacer autocrítica. Un presidente que alardea de democracia de socios, mientras las condiciones para ser candidato expulsan a casi todos los socios de la posibilidad de ser presidentes. Ayer Florentino no vino a explicarnos nada, vino a avisar. Sigo aquí, me voy a presentar y si no gano será culpa de una conspiración. Lo mínimo que podemos hacer como aficionados al club, como en mi caso observador de la actualidad, preocupado por dónde están los centros de poder en este país. Hacíamos el capítulo del lunes en relación al dinero y a las posiciones prosionistas de algunos millonarios y algunas personas influyentes en la política. Lo mínimo que podemos hacer desde este punto de vista y desde esta pequeña y humilde atalaya, o simplemente como ciudadanos que vemos cómo funciona el poder, es no tragarnos el relato entero. Reconocer el mérito que ha podido tener este hombre construyendo un club. Estaba construido, pero construyéndolo como un club de éxito, como el club de fútbol posiblemente más reconocido a nivel mundial. Reconocerlo no implica comprar también la cara dura de este señor dando ayer la rueda de prensa. ¿Por qué me he decidido hacer este capítulo? No lo sé, porque en realidad a mí el Madrid no es cosa mía, pero sinceramente, observemos lo que el Madrid es para que todo lo que ocurre ahora mismo en un equipo de fútbol esté movilizando toda la información, esté movilizando todos los titulares, sea motivo de apertura ayer a la tarde-noche, no sé si hoy a la mañana en la portada, incluso en papel del País. ¿Qué equipo de fútbol puede ocupar la portada de uno de los periódicos más importantes de Europa, el más importante en lengua castellana del mundo? Periódico generalista, claro, no estamos hablando del Sports Illustrated, estamos hablando del diario El País. No he mirado el ABC, no he mirado El Mundo, estoy seguro de que sus palabras tendrán un espacio bien grande en algunos de esos medios. Algunos de ellos seguramente bastante poco críticos, bastante acríticos, porque el Madrid tiene muchos tentáculos y Florentino Pérez muchos más. Bien lo sabemos, de sobra lo sabemos. Su jefe de prensa es ni más ni menos que el director de una cadena de televisión, como es el caso de La Sexta. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta, incluso en un episodio un poco off topic para lo que es Bala Extra como este. Y gracias también por pensar conmigo. Hasta mañana.